nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y nos hemos reunido aquí en el 1251 California Avenue, Suite 700. Si usted vive por el área de esta zona de la bahía, Pittsburgh, Antioch, Oakland, lo invitamos a que venga a participar con nosotros en los servicios. Comienzan a las 1:35 con la escuela dominical y el servicio a las 2:30. También tenemos estudios bíblicos los días miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana y también a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Una vez más, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700, desde la ciudad de Pittsburgh, California. Dios es bueno, hermanos. Amén. Usted puede decir, Dios es bueno conmigo. Dios es bueno. Gloria a Dios. Esta tarde vamos a extrañar a nuestro hermano Charlie, que es el encargado de hacer el llamado a las ofrendas, porque está trabajando y se me dio a mí el privilegio. ¿Okay? Y quiero, hermano, que vamos rápidamente a Deuteronomio 16, 17. Dice así la bendita palabra de Dios. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios le hubiere dado. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a meditar de la grandeza y la bondad de Dios, y si somos sinceros, vamos a ver algo, que el Señor siempre provee para su mano. Y no se trata de la cantidad que usted dé, sino que la actitud de agradecimiento en su corazón. Eso es lo que se trata más. El Señor no ha dejado a su pueblo abandonado. El Señor siempre está proveyendo. Y aquí dice que cada vez que nos presentemos delante de Él, traigamos una ofrenda. La cantidad no es el problema. No es lo que importa, sino que la actitud del corazón. Así que, hermano, ya pasó mi hermano, y vamos a darle gracias a Dios, hermano, por el privilegio que el Señor nos da de poder estar aquí, hermanos. Hay bastantes necesidades dentro del pueblo. Están pasando bastantes cosas que están conmocionando mucho a los amigos, los hermanos, familias. Y debemos de orar, debemos de confiar en Dios y pedirle a Dios que dé sabiduría y también fortaleza, ¿verdad?, para seguir adelante. Si usted me acompaña, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio, Señor bendito, que nos has dado, Señor. Ese privilegio tan grande de la salvación, Señor, que has derramado sobre nosotros, Señor. Nosotros podemos venir a acercarnos delante de ti, Padre, confiadamente, dice tu palabra, por medio, Señor, de la plenitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y por medio de él nos acercamos esta tarde, Señor, por la necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Tú conoces lo que está sucediendo, Señor. Hay necesidad de salud, Señor bendito, que te rogamos que tú atiendas, Señor. Malestares físicos que están pasando, Señor. Hay también necesidades, Señor, legales, Señor, que necesitamos, Señor, que tú, Señor, pongas tus manos en ese asunto también. En muchos pueblos, Señor, tuyos, Señor. Hay necesidades, Señor, en el matrimonio también, Señor bendito, en la familia, Señor, que necesitamos que tú atiendas, Señor. Y como siempre, Señor, rogamos por los familiares que aún te conocen, por aquellos que se han alejado, Señor, por los amigos, Señor, no solamente de los que estamos aquí presentes, sino que también aquí hay necesidades de los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, Señor. También, Señor, te pedimos que las atiendas, Señor. Señor bendito, somos tu pueblo, Señor, y hemos confiado en ti, Señor. Y te damos gracias por todo lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Y esta tarde clamamos, Señor, para que tú, Señor, utilices, Señor, al hermano, Señor, Ronnie, Señor, al pastor Ronnie, Señor, para que nos hable, Señor, y prepare el corazón de todos nosotros, porque necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y la gloria siempre te la damos a ti, en su nombre. Amén.
Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Vamos a colocar esto por aquí. Gracias al Señor porque nos ha dado un día más aquí. Amén. Vamos a seguir meditando, hermanos, en la carta o en el libro del profeta menor Abdías. Quiero hacer una recopilación de lo que vimos la semana pasada. Recordemos que había un conflicto entre hermanos, entre Saúl, Edad y Jacob. Y ese fue el motivo, el problema, porque es que venían esta gente odiándose hasta la muerte. Vimos de cómo este hombre se jactaba, era orgulloso, en que él se sentía poderoso en el sentido que él había morado en las peñas, en las alturas, en la región de Petra, donde él se sentía que nadie lo podía alcanzar y que tenía todo el poder para destruir a quien fuera. Y así nos quedamos en el verso 8 que vamos a iniciar el día de hoy. Una vez más, esta es una versión diferente, un poco diferente a la Reina Valera, porque encontré una versión de combinación del año 1960, 1970 y así es una combinación que hay. Pero escogí esta porque tiene, a partir del verso 12, hay una serie de palabras que necesitamos entender y ver por qué es que le llama así. Como título, hermanos, le pusimos: no hagamos leña del árbol caído. ¿Cuántos han oído ese dicho? Es un dicho muy popular. No hagamos leña del árbol caído. Y dice así su palabra: no haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom, y en la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será talado, que quiere decir cortado, del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Verso 11, aquí empieza, ojo a esta palabra, dice: no debiste tú haber mirado con gozo en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, que era su destrucción. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste haber hablado con soberbia en el día de su angustia, ni debiste haber jactado en el día de su angustia. Verso 3, una vez más, vuelve a repetir esta palabra. No debiste haber entrado por la puerta del pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No debiste haber parado en las encrucijadas para cortar, para matar a los que escapaban. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por este día tan precioso que nos has dado. Pedirte, Padre, que seas tú, Señor, trayendo palabra, hablando de nuestros hermanos. Padre, gracias te damos por la vida de cada uno de ellos que están aquí presentes. Por el hermano ausente también te pido que lo bendiga, donde quiera que esté, Señor, bendícelo. Gracias te damos también por su vida. Bendice por este momento, Señor, bendice tu palabra, y agradecerte una vez más por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que no somos dignos, Señor, de tener tu perdón, mas tu amor y tu misericordia, Padre, nos alcanzas y nos llenas de todo ese gozo que solo tú sabes dar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. 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 Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a empezar a desarrollar el verso 8, donde dice: no haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. En aquel día, la frase se refiere al día del Señor, un tema común de los profetas antiguos. Ese día de juicio divino
en el que Dios interviene activamente en la historia para castigar a las naciones rebeldes. En el contexto de Abdías, el día del Señor señala un juicio inminente y definitivo sobre la casa de Edom, que eran los descendientes de Esaú. Como ya lo vimos en la lección pasada. Y ahí dice: perecerán los sabios de Edom. Edom era conocido por su sabiduría. Esos hombres inteligentes, conocidos como que los sabios que uno tiene como, hoy en día los presidentes tienen como consejeros. Así era Edom en ese entonces. Tenía una serie de hombres inteligentes, consejeros, que le daban información, que le llenaban de información para él poder hacer cualquier decisión. Dice: sin embargo, Abdías declara que incluso la sabiduría y la inteligencia de Edom serán inútiles frente al juicio de Dios. Esto enfatiza que ningún conocimiento, hermano, puede estar por encima de la sabiduría de Dios. La palabra dice: y la prudencia del monte de Esaú. El monte de Esaú era una referencia a esa región montañosa donde habitaban los edomitas. Lo vimos la vez pasada. La prudencia, entendiendo que él se sentía poderoso por toda esa región que él tenía a su mano, a su lado. Edom, sin dirección ni estrategia para enfrentar el juicio de Dios, se había percatado. Él pensaba que podía vencer a cualquier hombre y que Dios no le podía hacer frente. Era ese orgullo que él mantenía constantemente, pero él estaba equivocado. Los edomitas confiaban en esa posesión geográfica que ellos tenían. Eran unas personas que pensaban de que por tener ese momento de ser poderosos, de estar en una tierra donde ellos nadie los podía alcanzar, se equivocaron con Dios, porque Dios ahí los iba a alcanzar. En Isaías capítulo 2, verso 17 dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será enaltecido en aquel día. Amén. Este versículo, hermano, nos recuerda que la sabiduría humana no puede. Ellos se creen autosuficientes. Ellos creen que pueden gobernar, como que lo pueden hacer todo ya solo porque tienen dinero, ya solo porque tienen poder, como lo que vemos hoy en día de muchos presidentes, muchos gente con poder y dinero, creen que tienen el mundo a sus pies, pero se equivocaron. Dios es más poderoso que ellos. Amén. Él es soberano. En el verso 9 dice: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todos los hombres será talado del monte de Esaú por el estrago. Tus valientes, oh Temán, serían amedrentados. Temán, hermanos, era un nieto de Esaú. Y también era una de las principales ciudades en esa región. Y posiblemente era bien conocida por esa gente poderosa, sabia, que ellos creían mejores que los demás. Representaba el poderío militar y estratégico de toda esa nación. Donde dice valientes amedrentados, los soldados considerados de la defensa más fuerte de la nación serían dominados por el miedo. Esto implica que una derrota total venía sobre ellos, ya que incluso esos gentes fuertes, valientes, quedarían derrotados. Era un juicio divino que se aproximaba a ellos, y ellos no se habían dado cuenta de eso. Donde dice la palabra: porque todo hombre será talado. La palabra talado implica una destrucción completa. Así es. Como un árbol que es cortado por sus raíces, no quedará para más. Esto no solo se refiere a la muerte física, sino que también
eliminación de cualquier cosa que pueda estar en esa región. No solo los líderes guerreros, sino toda la población sufriría las consecuencias de la ira de Dios. Y ahí dice, ese verso dice, del monte de Esaú. Este es el término geográfico que estábamos viendo anteriormente, simbólico. Se refiere a esas regiones de Edom altas, esas peñas donde ellos habitaban. La verdad es que esto enfatiza que en ningún lugar, por más seguro que parezca, está fuerte y está muy poderosa, no podrá con la justicia divina de Dios. Amén. De ahí dice más adelante, dice por el estrago. Este término estrago sugiere destrucción masiva y devastadora, probablemente causada por todas esas regiones enemigas que estaban alrededor de ellos. Esto resalta la magnitud del juicio y la incapacidad de Edom para resistirlo. Amén. Este juicio está también una consecuencia directa de su pecado, su orgullo, su traición a Israel, porque eran hermanos, lo vimos en la lección pasada, eran hermanitos de sangre. Este versículo, hermanos, nos enseña que confiar en la fuerza militar, la posición geográfica y la autosuficiencia que él tenía, no era suficiente. Así es. Solo en Dios encontramos esa seguridad que nosotros. Aleluya, así es. El Salmo 62, del verso 5 al 8 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Aleluya, así es. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Verso 7 dice: en Dios está mi salvación, y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él en vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. En Él tenemos refugio. Amén. En Él tenemos seguridad. Amén. Edom se sentía autosuficiente. Él creía que en Él iban a estar seguros. La destrucción de Edom muestra la injusticia que Él hizo contra Israel. Este era el fin de su orgullo. Dios derriba a los orgullosos, como los edomitas, y exalta a los humildes. Esto nos invita a vivir con humildad y dependencia de Él. Amén. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y esto es lo que estaba pasando con Edom. La traición de Edom hacia Israel, su nación hermana, es un recordatorio de la impotencia de mantener relaciones justas y compasivas con los demás, especialmente con quienes compartimos un vínculo muy especial. Este versículo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado y una invitación a confiar en la justicia soberana que viene de parte de Dios. Verso 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Muy importante. Dice: por la injuria de tu hermano Jacob. Injuria es una palabra hebrea que se traduce como violencia, daño o traición, que fue lo que Edom hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Edom actuó con hostilidad hacia Israel en diversas ocasiones, incluso colaborando con sus enemigos. Él colaboró. Esto se considera una violación de los lazos fraternales entre Edom y Israel. Tu hermano Jacob, dice el verso. Esta frase subraya una vez más la relación que había entre ellos. Tenían como hermanos, estos pueblos eran hermanos de Esaú y Jacob, eran hermanitos. Acordémonos la historia. Cuando dice que cubrirá vergüenza, la vergüenza representa humillación
pública en Edom experimentada debido al comportamiento que él tuvo delante de Israel. Esto incluye ser despreciado por otras naciones y enfrentar las consecuencias de sus acciones pecaminosas. La vergüenza es tanto un juicio divino como una consecuencia natural, injusticia y orgullo que tenía el pueblo o la nación edomita. Y dice, y serás cortado para siempre. La expresión cortado para siempre indica un juicio total, definitivo. Edom enfrentaría la destrucción completa, lo cual ocurrió históricamente cuando los edomitas dejaron de existir como pueblo independiente. Este juicio es irreversible, mostrando la severidad de las naciones de Edom y el traer consecuencias eternas si no se arrepiente. Edom, el pueblo, desaparece. Hoy en día ya ni se escucha en ese pueblo. Fue cortado totalmente. Edom cometió varios errores. Número uno, ¿se acuerdan cuando leímos en el libro de Números, en el capítulo 20, cuando él le pide el paso para poder llegar a la tierra prometida? Obligatoriamente tenían que pasar por ahí. Y él les negó el paso. Él no quiso dejarlo pasar. Se salieron con enemigos y conflictos que tuvieron contra Israel. Se aprovecharon de la caída de Israel cuando Israel estaba siendo invadido por los babilonios. Fueron varios errores que él cometió, y de eso es que él iba a dar cuentas a Dios. Este versículo, hermano, nos muestra que Dios es justo y no pasa por alto el pecado, especialmente cuando se implica traición, violencia contra los demás. Dios valora las relaciones familiares, comunitarias. La enemistad de Edom hacia Israel, su hermano, enfatiza la importancia de tratar a los demás con justicia y compasión. La arrogancia de Edom, que lo llevó a actuar con crueldad hacia Israel, finalmente resultó en su propia destrucción. Este versículo también nos recuerda que Dios tiene la última palabra sobre las naciones y las personas. Aquellos que persiguen la maldad enfrentarán consecuencias de todos sus actos. Así es. En resumen, este verso 10 subraya que la traición y el pecado tienen consecuencias. La injusticia divina es inevitable, pero también nos llama a vivir en paz, humildad y compasión con los demás. En Amós 1:11 encontramos esta parte donde dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque perseguiré a espada a su hermano. Y volvió todo el efecto natural y su furor, así robando siempre, y perpetuamente he guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirán los palacios de Bolsa. Venía juicio. Una vez más, Temán era el nombre de un nieto de Saúl, pero también era el nombre de esa región conocida donde habitaba toda esta gente sabia, según ellos. En el verso 11 dice: el día que estando delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños que entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Una vez más, Edom saliéndose con la suya. Dice: el día que estando tú delante. Esto quiere decir que esta frase indica que Edom estaba presente durante el ataque contra Jerusalén, observando la tragedia que estaba pasando por ellos, y permanecieron pasivos. Hermano, y esta persona, siendo su familia, miraba el ataque a sus hermanos y no hacían nada, solo se les quedaba viendo.
Y esto indica, hermano, que es una parte de ser cómplice hacia la traición de Israel. Estaba siendo cómplice de estas personas que estaban entrando. Y dice, llevaban extraños cautivos su ejército. Extraño se refiere que la nación invasora como Babilonia, que atacaron Jerusalén, llevaban cautivo al pueblo de Israel. Su ejército puede aludir a guerreros líderes de Israel que fueron capturados, lo que dejó a la nación indefensa, vulnerable ante estos ataques babilónicos que tenía Jerusalén. Dice, y extraños entraban por sus puertas. Las puertas de Jerusalén simbolizaban la seguridad y la soberanía de la ciudad. Cuando el enemigo lograron penetrarlas, esto marcó el colapso y la protección de la ciudad. Edom fue testigo de esta invasión, pero no hizo nada. No defendió ni protegió a sus hermanos israelitas. Observación en la parte cuarta donde dice, y echaban suerte sobre Jerusalén. Echar suerte era una práctica común entre los invasores para dividirse el botín o decidir quién se llevaba la mejor parte. Israel estaba siendo saqueado por estos grupos babilónicos. Esto demuestra el desprecio absoluto hacia Israel. Y su gente, sus hermanos, sufrían por esto porque eran siendo esclavos llevados a Babilonia. Dice que también era como uno de ellos, le dice. Aunque Edom no lideró el ataque, su falta de no ayudar a sus hermanos lo hacía como uno de estas personas que estaban cometiendo este crimen. Edom no fue un espectador, sino que contribuyó junto con estas personas que estaban siendo atacados al pueblo de Israel, que era su hermano. Eran de su propia sangre. Aquí podemos ver que no hacer nada frente a la injusticia puede hacernos cómplices del mal. Edom fue juzgado no solo por lo que hizo, sino también por lo que dejó de hacer. La pasividad ante el sufrimiento de otros, especialmente de nuestros hermanos, es condenable delante de Dios. La traición es un pecado grave. Edom traicionó a su hermano. Le fue desleal. No se compadeció del sufrimiento que ellos estaban pasando. Y Dios ve todas estas acciones, hermano. Él mira. Aunque los edomitas pudieron haber creído que su comportamiento pareciera que no estaban metidos en el problema, Dios observaba su corazón y miraba sus pensamientos. Dios ve todo eso. Y ahí dice, cosecharás lo que siembras. Edom se regocijó de la desgracia de Israel. Pero esta misma actitud trajo sobre ellos un juicio similar. Esto resalta el principio divino de lo que hacemos a los demás, tarde o temprano lo enfrentaremos nosotros mismos. Amén. Hermanos, es terrible porque vemos como estas personas, como cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre una desgracia, hermano, hay personas que se aprovechan de la situación de la calamidad y van a estos lugares y saquean las casas, los lugares de estas personas. Este versículo 11 es un llamado a reflexionar sobre cómo respondemos al sufrimiento ajeno. Nos advierte contra las indiferencias que tenemos, el egoísmo, la complicidad en la injusticia. Dios valora la justicia, la misericordia, la lealtad y juzga a quienes traicionan o abandonan a los demás vulnerables en tiempos de necesidad.
Es terrible lo que estaba pasando en ese momento en Israel ante el ataque de los babilonios. Verso 12, hermanos, a partir de este momento, he aquí donde escogimos el título: no hagan leña del árbol caído. Israel había caído, pero viene el profeta Abías y le dice a Edom: pues no debiste tú haber mirado con gozo en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, que era su destrucción. Le vuelve a decir: no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste haber hablado con soberbia en el día de la angustia. No debiste haberte jactado en su día de su angustia. No debiste haber hecho leña del árbol caído. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Pues no debiste tú haber mirado con gozo el día de tu hermano en el día de su destrucción. Mirado con gozo. Las acusaciones aquí es en contra de la actitud de Edom de alegrarse y regocijarse al ver destruido Israel. El día de tu hermano subraya la relación fraternal que tenían ellos, los edomitas, con los israelitas. El día de su destrucción se refiere al momento en que Israel sufrió una derrota devastadora durante los años 586 a.C., cuando llegaron estos babilónicos a atacarlos. Y le vuelve a decir: no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de tu ruina. La ruina de Judá fue una calamidad no solo militar, sino también espiritual, ya que significó también la pérdida del templo, la dispersión del pueblo, el saqueo de Jerusalén. Edom, en lugar de mostrar simpatía o ayudar, celebró esta desgracia. Dios condena esta actitud de regocijo ante el sufrimiento. Hermanos, es triste, pero yo lo pude ver de carne propia lo que está pasando hoy en día en nuestra nación, los Estados Unidos, de cómo estos hermanos inmigrantes están siendo capturados y están siendo deportados. Créanme que yo he visto gente regocijarse de esto. He visto que se alegran de eso. He visto que ellos, por el de tener compasión, se alegran de eso. Es triste ver eso, hermano. Y le vuelve a decir: no debiste haber hablado con soberbia en el día de la angustia. Hablado con soberbia refleja un comportamiento arrogante de Edom, que quizá insultó o menospreció durante ese sufrimiento, reforzando el sentido de superioridad. Y donde me dice: el día de la angustia, ese es el momento del gran dolor para los israelitas. Pero Edom utilizó esta ocasión para humillar a su hermano en lugar de mostrar misericordia. Las palabras arrogantes de Edom reflejan el orgullo y desprecio hacia Judá, lo cual es especialmente grave porque se suma el sufrimiento existente. Es un peligro, ese es un peligro, regocijarse, alegrarse de aquellas personas que sufren o tienen una calamidad. Este versículo nos enseña que alegrarse de la caída de otros es una actitud que desgarra profundamente a Dios. El orgullo y la falta de empatía revelan un corazón endurecido y alejado de la justicia divina. Dios espera que mostremos compasión y apoyo a los demás, especialmente en tiempos de angustia. La indiferencia y el desprecio hacia el sufrimiento de otros traen juicio. Edom fue condenado no solo por lo que hizo, sino también por lo que sintió y expresó. Esto subraya que Dios juzga tanto las acciones externas como las actitudes internas. Tenemos que tener responsabilidades fraternales.
Edom e Israel compartían un vínculo muy especial porque eran hermanos. Mas sin embargo, Edom como que puso por un lado la relación familiar que tenía y no le importó y se hizo como uno de ellos, como un invasor, como un opresor. Esto es una advertencia que tiene la arrogancia que tiene Edom y la falta de compasión. Dios juzga no solo estas acciones, sino también las actitudes del corazón, especialmente cuando están siendo llamados a la justicia. Y este versículo también nos anima a cultivar empatía, humildad, solidaridad hacia los demás, incluso hacia aquellos a quienes no tienen ese poder para poderse defender. Y a veces lo hemos visto, gente más fuerte, más alta, humilla, golpea, ofende a uno más pequeño, a uno más humilde, a uno más débil. Y esto es lo que estaba pasando con Israel, con Edom. Estaba desvanecido, él no podía defenderse a sí mismo. Y quizás esperaba que su hermano Edom lo defendiera. Sigue en el verso 13 diciéndole: no debiste haber hecho leña del árbol caído. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tremendo. Entrado por la puerta, dice. Edom invadió Jerusalén después de que los babilonios destruyeron la ciudad y derribaban sus muros. Este acto es una transgresión contra Israel y Dios mismo. O sea que él, en el momento que los destruyeron, ellos entran a ver qué se llevan, a ver qué agarran, a ver qué podían tener como regalo, ¿verdad? Como trofeo, no sé. Era tremendo el saqueo que ellos mismos estaban haciendo con sus propios hermanos. Dice, en el día de su quebrantamiento, este día se refiere al momento de mayor vulnerabilidad, destrozo de Jerusalén, cuando estaba siendo destruida y saqueada. Él no les ayudó. En lugar de ayudar, Edom aprovechó su situación para su propio beneficio. Y le vuelve a decir: no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento. Mirado su mal, eso implica que más que una simple observación, sugiere un deleite o una actitud complaciente al ver el sufrimiento de su hermano Israel. Ese quebrantamiento detona el estado de desolación y derrota de Jerusalén, tanto física como espiritual. La palabra refleja la intención de la calamidad que este pueblo israelita estaba pasando. Y ahí le dice una vez más: ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Echado mano quiere decir que Edom participó en ese saqueo, tomando esa posesión de pertenencia, tal vez el oro, tal vez cosas que él podía utilizar. Esto fue un acto de codicia y de oportunismo que él tuvo al ver a esta gente derrotada. En el día de su calamidad, la calamidad no solo describe la invasión babilónica, sino también el sufrimiento de las personas que perdieron su hogar, su ciudad, su identidad. Edom destruyó todo, todito, y se aprovechó de todo eso. Vieron en las noticias cuando la gente del sur de California perdió sus casas y varias personas fueron capturadas saqueando esas casas, viendo que allá fue exactamente lo que él estaba haciendo aquí. Edom aprovechó el sufrimiento para su propio beneficio. Esto demuestra cómo Dios condena a quienes explotan a otros en momentos de debilidad.
este versículo nos recuerda que no solo nos llama a evitar el mal, sino también a actuar con justicia y compasión cuando otros sufren. Amén. Ser pasivo, ajena, que no nos damos cuenta que estamos viendo, pero no queremos meternos en eso. Y a veces nos pasa, ¿no? Uno a veces dice, no, es que yo quiero evitar problemas, pero en realidad la persona que está siendo atacada, ustedes no saben en realidad que necesita de su ayuda. No podemos quedarnos, como dicen, con el ojo pacho y hacernos desapercibidos y no evitar cualquier tragedia o cualquier ataque que alguien venga a hacer de cualquier persona que no se pueda defender. Edom traicionó a su hermano. Israel, al participar en su propio saqueo, Dios toma muy en serio estas relaciones fraternales y espera que cuidemos a quienes están cerca de nosotros. Dios ve los actos visibles e invisibles. No solo las acciones son juzgadas, sino también las actitudes internas, como el deleite ante el sufrimiento ajeno. Cuando fueron las torres en Nueva York que fueron derribadas, pudimos ver en las noticias cómo estos países árabes se alegraban de eso, hicieron fiesta, se regocijaban, vivían con gozo de esa destrucción masiva que hicieron en el estado de Nueva York. El verso 3, hermanos, es una fuerte advertencia contra el oportunismo, la falta de compasión, a la traición. Dios llama a su pueblo a actuar con misericordia y justicia, especialmente en tiempos de crisis. Este versículo nos invita a examinar nuestras propias acciones y actitudes hacia los demás, asegurándonos de no contribuir al sufrimiento de otros, sino a ser instrumento de ayuda y restauración para aquella persona más necesitada. Veamos ahora el verso 14. Sigue. No debiste haberse hecho leña del árbol caído. No debiste haberte parado en la encrucijada para cortar a los que escapaban. Ni debiste haber entregado a los que se quedaban en el día de la angustia. ¡Wow! No debiste haberte parado en las encrucijadas. Las encrucijadas eran caminos donde los israelitas que huían de la invasión buscaban escapar por rutas alternas. Pero Edom, ¿qué hizo? Los apresó y se los entregó a los babilonios, a sus mismos hermanos. Eso fue lo que él hizo. Por en vez de protegerlos, los agarra y se los entrega a los babilonios como esclavos. Y ahí dice, para cortar a los que escapaban. Dice aquí que la palabra cortar quiere decir bloquear o detener. Él permitió todo esto. Este acto no solo fue una traición contra su hermano Israel, sino también una violación de la hospitalidad y la justicia que Dios espera de todas las naciones. Es tremendo lo que está pasando hoy en día también. Están entregando a nuestros hermanos a estas autoridades para que sean devueltos a sus países, donde también corren peligro de ser asesinados. Y dice, no debiste haber entregado a los que quedaban. Él los entregó. Habían algunos que habían sobrevivido y se habían como que se habían escondido, y después ellos salieron, mas sin embargo vino él y dice, a los que quedaban, se refiere a eso, que él vino, la gente cuando ya pasó todo, empezaron a salir de sus cuevas los que habían sobrevivido. ¿Y qué hizo Edom? Dice, en el día de su angustia, en ese tiempo mayor de sufrimiento y calamidad, entregaste a tus hermanos israelitas como el opresor.
Tremendo lo que hizo este Edom con su propio hermano. Este evento probablemente, como lo vimos anteriormente, fue 586 años antes de Cristo. Estos babilónicos entraron a atacar a Israel. Ellos intentaron escapar, se llevaron lo que pudieron, pero Edom se hizo cómplice, participó de su propia familia. Hermanos, esto es como que yo viviera aquí donde yo vivo en mi casa y que yo sea partícipe en decirle a estas gentes, autoridades, sí, aquí viven unos indocumentados, aquí en aquella casa también. Yo me formo parte de esa injusticia que está pasando. Y eso es lo que Edom estaba haciendo. Pobre gente, pobres judíos que habían escondido, que habían salvado su vida, y cuando pasó todo ellos pensaron que ya se habían librado, de no. Su propio hermano lo delató y los entregó. Este es el mensaje que tenía Díaz contra los edomitas. Edom mostró una falta total de compasión al interceptar, al entregar a estos fugitivos. Este comportamiento constante que se contradice a ese llamado divino que hace Dios a cuidar especialmente a los más necesitados. Las acciones de Edom no pasaron desapercibidas para Dios. Este versículo subraya que nadie puede escapar del juicio divino para sus acciones, especialmente cuando se actúa en contra de los indefensos. Edom utilizó la desgracia de Israel para su propio beneficio, actuando como cómplice del enemigo. Dios reprueba esta actitud, enseñando que debemos ser protectores y defensores y no opresores. Edom tenía un vínculo con su hermano Israel. Este versículo nos recuerda la importancia de cumplir con nuestras responsabilidades hacia quienes están con nosotros, especialmente a los que están viviendo una crisis, como lo que está pasando hoy en día. La denuncia, la traición, la crueldad de Edom hacia Israel, acusándolo de interceptar y entregar a los sobrevivientes durante su momento de mayor necesidad. Este versículo nos enseña que Dios exige justicia, misericordia y compasión, y condena tanto la acción cruel como la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Nos desafía a ser agentes de ayuda y no instrumentos de opresión, reflejando así el carácter justo y amoroso que Dios tiene para nosotros, y de esa manera es como nosotros debemos tener ese amor para los demás. Me di a la tarea, hermano, de traer a ustedes el significado detalladamente. ¿Qué significa hacer leña del árbol caído? Y encontré una información muy interesante. La expresión leña del árbol, no hacer leña del árbol caído, es un dicho muy popular, que tiene un significado simbólico y se utiliza para describir una acción o actitud particular hacia alguien que ya está en una situación vulnerable o desfavorable. Veamos ahora el significado literal. En un sentido literal, la frase se refiere a tomar madera de un árbol que ya ha caído, es decir, aprovecharse de algo que ya no puede defenderse o resistirse. Ahora veamos el significado figurativo. En un sentido figurativo, esta expresión se usa para describir la acción de aprovecharse o criticar a alguien que ya está en desgracia, indefenso o en una posición de debilidad.
Aprovecharse de la debilidad de otro es tomar ventaja de la situación desfavorable de alguien para beneficio propio. Criticar o humillar a alguien caído, atacar vulnerablemente, burlarse despiadadamente de alguien que ya está pasando por un mal momento. Ahora veamos las características del comportamiento. La falta de empatía. La expresión suele implicar una actitud insensible hacia la persona que está sufriendo. Oportunismo. Señala que alguien se beneficia de la desgracia del otro, ya sea económica, emocional o socialmente. Crueldad innecesaria. Criticar o dañar a alguien que ya está sufriendo puede ser visto como una acción mezquina o innecesariamente cruel. Ahora veamos los ejemplos en la vida cotidiana, como en los trabajos, en la vida laboral. Cuando una persona pierde su trabajo y sus compañeros, en lugar de apoyarla, la critican por sus errores y celebran su caída. Qué bueno que lo despidieron. Así solemos decir a eso. En la vida social quiere decir burlarse de alguien que ya está pasando un fracaso público, como una caída en popularidad o una pérdida económica, como le pasa a los artistas de cine, ¿no? Que agarran zumba, como decimos nosotros, se meten en la droga y lo pierden todo. Y en el ámbito familiar, aprovecharse de un miembro de la familia en una crisis para obtener beneficios, como quedarse con una herencia o hacer comentarios hirientes sobre su situación. Eso nos ha pasado a todos con nuestra familia. Ahora veamos la relación con valores morales. Empatía versus crueldad. La frase invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, pues atacar a alguien en su peor momento muestra falta de compasión. Justicia y ética. Se considera una actitud inmoral, ya que en lugar de ayudar o mostrar solidaridad, se agrava el sufrimiento de otra persona. ¿Qué fue lo que hizo Edom? Por vez de ayudar, mejor fue cómplice. El origen exacto no está claro de la frase hacer leña del árbol caído, pero probablemente proviene de un contexto rural o forestal, donde los árboles caídos son aprovechados para leña. En este sentido, la metáfora sugiere que un árbol caído no puede resistirse a ser cortado. Igual que una persona vulnerable no puede defenderse de las críticas y ataques. Conclusión: hacer leña del árbol caído es una advertencia contra la tendencia humana a aprovecharse, a dañar a los demás cuando están en una posición de debilidad. En lugar de actuar así, el dicho nos invita a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la empatía, ayudando a quienes están en necesidad en lugar de agravar su sufrimiento. Y eso fue lo que hizo Edom, que en vez de ayudar, agravó el sufrimiento de Israel, entregando a los cautivos, entregando a esa gente que había salvado su vida, los entregó para que estos tal vez fueran sido asesinados o llevados a esclavos. Hermanos, yo sé que hemos vivido en nuestra vida, hemos pasado por momentos así. Hemos sufrido burlas, hemos sufrido ataques, hemos sufrido de todo lo que leímos y de todo lo que pudimos compartir el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la ayuda de Dios, Dios nos hace fuertes. Venga lo que venga, hermanos, seamos fuertes.
Sigamos orando por estos hermanos inmigrantes que están siendo deportados. A mí realmente se me parte el corazón. Vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, Señor, te damos gloria y honra por todo lo que haces en nuestras vidas. Pedirte, Señor, en esta hora, por esta familia, Señor, por estos hermanos que están siendo vulnerables, que están siendo afligidos, están desprotegidos, están siendo deportados. Sabemos, Padre, de que hay gente que está pagando por el pecado de otro. Hay gente que ha venido a trabajar, a salir adelante, pero también hay mucha gente inmigrante que ha venido a destruir este país. Ha venido a robar, ha venido a violar, y sabemos que la justicia no va a alcanzar. Pero te pedimos por estas familias, Padre, que están siendo capturadas. Pedirte que tengas misericordia de ellos. Sí, Señor. Ten compasión de ellos. Protege sus vidas, protege sus familias, sus hijos. Guarda, Padre. No permitas que el enemigo venga, Señor, a aprovecharse de la situación que están pasando y vengan a hacer leña de ese árbol caído. Gracias te damos, Señor. Bendice en esta hora a mis hermanos y agradecerte, Padre, por lo que hace en todas nuestras vidas. Bendice a cada uno de ellos. Gracias te damos por ser tan bueno con nosotros, que hasta este momento tú nos has guardado, nos has protegido. Agradecerte por los hermanos que han estado enfermos, que los has levantado, los has recuperado. Gracias te damos también porque has sido bueno con ellos y los has fortalecido. Bendícelos, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos esa misericordia que no merecemos. Pero ese amor que tú tienes para con nosotros, Señor, nos alcanza, nos guarda de cualquier peligro. Gracias te damos. En esta hora quiero pedirte por nuestro hermano Santiago, que va a hacer un viaje, pedirte que lo guardes, que lo lleves con bien, que lo protejas, Señor. Que todo lo que haga sea para la gloria y la honra tuya. Bendícelo, bendice a su familia, Señor, que sea, Señor, que pueda también traer palabra a todos aquellos que no te conocen. Siervo que te ama y te pido que lo guardes, que todo lo que hagas sea para la gloria y la honra tuya. Bendícelo grandemente. Llévalo, tráelo con bien, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Pues a comer se ha dicho.